home and be come home. Here and now I call upon my song to return home and be come home. Here and now
fly together, that the time will come for peace to reign on earth forever. Prophecy that when the eagle and the condor fly together, that the time will come for peace to reign on earth forever. 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 Hola a todos. Hola. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Bueno, confirmen ahí por el chat si me están escuchando bien. Así ya podemos comenzar. Poner el chat. Perfecto. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ivette, Ros. Fiamma, bienvenida, un placer. Bueno, hoy tenemos también una sesión interesante del curso. Como habíamos conversado la vez pasada, sí, un tema, digamos que, o sea, el objetivo de esto es, al fin de cuentas, digamos que todos vayamos eligiendo el tema, ¿sí? El tema que a todos básicamente, digamos, les pueda llamar la atención, ¿sí? Podemos comenzar, digamos, a revisar, digamos, el curso de milagro, digamos, cada uno, digamos, de los capítulos y conversar acerca de ellos, ¿sí? Podemos, digamos, ver situaciones específicas, ¿está bien? Podemos ver situaciones específicas y ver, digamos, de qué forma, digamos, el curso, digamos, podría abordar cada una de las situaciones. Podrían ser situaciones laborales, de trabajo, no sé, no importa, de lo que sea. La realidad es que más o menos son todas iguales, ¿sí? O si no, ¿sí? Uno de los temas que también habíamos conversado o habíamos practicado el otro día para hoy podría ser el tema de las relaciones, ¿sí? Las relaciones, cómo es que el curso ve el tema de las relaciones, ¿no? Y para qué sirva. Así que ahí me van diciendo ahí por el chat, digamos, qué les interesaría o qué tema, ¿sí? Y podemos comenzar, ¿sí? Mismo también, el curso comienza hablando del significado de los milagros, ¿sí? Podemos hacer una pequeña introducción también, digamos, a lo que es el curso, así decimos, bueno, comenzamos a partir de aquí, podemos comenzar, digamos, a partir de aquí con una introducción de lo que es el curso y a partir de ahí vamos avanzando con los diferentes temas, ¿sí? La idea es abordarlo de una forma práctica, ¿está bien? Porque básicamente, digamos, en sí la lectura de manera. A ver, un segundo, ¿qué parece? A ver si ahí me ven, parece que tuve un pequeño corte. Sí, les decía que una forma es, o sea, la idea es justamente de esto, llevarlo a una forma práctica, ¿está bien? O sea, ¿qué podemos hacer todos los días, ¿sí? Para, digamos, ir aplicando las diferentes cosas del curso de milagros. Así que ahí estoy abierto, digamos, a lo que a ustedes les gustaría, digamos, tocar o conversar, ¿no? Ya saben, pueden ser preguntas específicas, pueden ser temas específicos, o si quieren, digamos, yo mientras, digamos, puedo ir avanzando como una introducción mientras vamos definiendo el tema. ¿Sí? Para aquellos que están comenzando con el tema del curso de milagros, ¿sí? ¿Qué es el curso de milagros, no? ¿Y por qué un curso?
¿no? ¿Y qué es un milagro? Porque también son todas, digamos, preguntas que se nos van a venir, digamos, a la cabeza, ¿no? ¿Sí? Esto fue, digamos, como por el año 70 y algo, ¿sí? No recuerdo bien la fecha, sí, en 76 se publica al fin de cuentas, ¿no? En el año como 71, 70, más o menos así, ¿sí? Bueno, había dos psicólogos en Estados Unidos, en, bueno, o sea, uno era el jefe del otro, ¿sí? Bueno, uno era el jefe, sí, la otra la señora, sí, que es quien al fin recibe la canalización esta del curso, ¿sí? Eh, Helen Schulman, sí, se me dio el nombre de la cabeza, Helen Schulman, sí, y ellos básicamente no se llevaban bien, no se llevaban bien, ¿sí? Entonces, la pregunta, digamos, que tenía era, bueno, ¿cómo puede ser que nosotros siendo psicólogos, si no nos podemos llevar bien? ¿Sí? Ellos, bueno, básicamente, digamos, bien científicos, ¿sí? Obviamente no iban con nada de este tema, digamos, ni de Dios, ni del Espíritu Santo, ni las religiones, ni nada de eso, ¿sí? De hecho, digamos, se consideraban, digamos, ateos, si no estaban, digamos, con ninguno de estos temas para nada, ¿sí? Entonces, digamos, una de las preguntas que tenía es, ¿cómo puede ser que nosotros siendo psicólogos, ¿sí? Que estudiamos todo esto, ayudamos de alguna forma a las personas, digamos, estudiando nuevas cosas científicas, ¿sí? Para lo que es el manejo de las relaciones, ¿sí? El entendimiento, digamos, de cómo funciona, digamos, el cerebro, la mente, la mente consciente, el subconsciente, ¿sí? ¿Cómo puede ser que nosotros, siendo psicólogos, también nos llevemos tan mal? ¿Sí? Porque era una relación que parece que se llevaba muy, muy mal, ¿sí? Entonces, digamos, un día, digamos, entre los dos dijeron, o sea, es que tiene que haber otra forma, tiene que haber otra forma, ¿sí? De que podamos llevar esto adelante. No tenemos manera, sino de darnos cuenta, digamos, cómo relacionarnos, ¿no? O sea, y eso fue el puntapié, ¿sí? Y ella después, bueno, se va a la casa, todo, ¿sí? Y es como que unos días después comienza a escuchar una voz, ¿sí? Una voz que no se entendía bien lo que le decía, al fin de cuentas, ¿no? La voz esta no se entendía muy bien, ¿sí? Así estuvo bastante tiempo ella. Claro, no le quería decir al jefe porque, ¿qué le iba a decir? Escucho una voz. Y dice, si escucho una voz, va a decir, bueno, va a pensar que estoy loca, ¿no? Entonces, no le dijo, básicamente no le dijo. Después de un tiempo, ¿sí? Parece que ella le vino, o sea, esa necesidad de contarle. Entonces le dice un día, le dice, mira, me pasa lo siguiente, estoy escuchando una voz, ¿no? Entonces el jefe de ella le dice, bueno, estos son dos cosas, ¿sí? Una, o estás loca, ¿sí? Y dice, o sea, estás ya entrando, digamos, en una etapa más crítica, o, ¿sí? La otra opción es que le dejes lugar a esa voz a ver qué es lo que te dice, date lugar a ti a ver qué es lo que esa voz te dice, y a partir de ahí podemos entender un poco mejor, ¿no? Eh, bueno, la cosa, digamos, es que cuando le da lugar a esa voz, ¿sí? Esa voz se presenta como el Jesús histórico. Si hasta ese momento, digamos, ella no entendía lo que la voz le decía, era básicamente, digamos, sonido, 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 sonido. Entonces, digamos, se presenta, digamos, como el Jesús histórico, ¿sí? ¿Ok? No la persona en sí, pero le dice al fin de cuentas, digamos, él era Jesús. Quien le hablaba era Jesús. Eh, y lo primero que le dice, bueno, esto es un curso en milagros, ¿no? Y a partir de ahí le empieza a dictar todo el curso, ¿sí? ¿Ok? Justamente, digamos, lo que dice ahí, ¿no? Al principio, este es un curso en milagros, es un curso obligatorio, ¿sí? Si solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Bueno, y a partir de ahí, digamos, ella lo único que empieza es a transcribir todo lo que ella escuchaba, ¿sí? A hacer, escribir así con técnicas caligráficas, ¿sí? Así escribía bastante rápido. Entonces, estuvo así por 7 años. 7 años constantemente en lo que esta voz le fue dictando, dictando, dictando un montón de papeles, ¿sí? Un montón de hojas, ¿sí? Mientras ellas iban pasando, digamos, el tiempo, se fueron sumando, digamos, algunas personas, ¿sí? Claro, imagínense, empezaron a consultar, digamos, con gente muy llegada, digamos, a la parte teológica, ¿sí? A diferentes temas, a ver qué es lo que le parecía, ¿sí?
Y la realidad es que todas las cosas que al fin de cuentas, digamos, iba diciendo esta voz, ¿sí? Eran muy claras, y no había contradicciones entre una cosa y otra. ¿Sí? Porque bueno, si ven el libro del Curso de Milagros, justamente, digamos, bueno, no lo tengo, digamos, ahora acá, lo tengo a otro lado, ¿sí? Pero es bastante grande, ¿sí? Y escribir, digamos, algo así y que no tenga ningún tipo de contradicción, se hace como bastante complicado. Y de hecho, digamos, las palabras que va tocando, ¿no? Y después lo que también llamaba mucho la atención es que el libro está escrito, digamos, como en una forma, digamos, de cebolla, ¿sí? Es decir, siempre dice lo mismo, siempre dice lo mismo. El curso realmente siempre te va a llevar por los mismos temas, ¿sí? ¿Cuál es el concepto? Dice que cada uno de los puntos del curso contiene la totalidad, ¿sí? Cada una de las cosas que podemos leer en el curso contiene la totalidad de los temas. ¿Sí? Alcanzaría, digamos, con poder básicamente asimilar cualquiera de ellos, ¿sí? Por ejemplo, una lección. Nos alcanzaría con hacer una lección para poder, digamos, alcanzar, digamos, eso lo que el curso llama como el mundo real, ¿no? Que es uno de los puntos, ¿no? O sea, hasta dónde vamos a llegar con este curso, ¿sí? El curso deja muy claro que no es el amor, ¿sí? No te explica lo que es el amor porque está mucho más allá del curso, ¿sí? Tampoco es la verdad, porque está mucho más allá de todo esto, sino que son símbolos, signos. Te dice, para allá es el camino, ¿sí? Pero cada uno, digamos, puede digamos, tomar el camino, digamos, que quiera, pero te va indicando, mira, es para aquel lado. O sea, si vas para allá, ¿sí? Estás como encaminado para ese lado. Después cada uno, digamos, puede ir tomando el camino que quiera, ¿no? A veces se hace la analogía con un GPS, ¿no? O sea, yo pongo un GPS, si voy manejando, voy conduciendo, ¿sí? Claro, cuando llego a un lado, si el GPS me dice gira a la derecha, yo capaz que puedo seguir recto o girar a la izquierda o tomar otro camino. Entonces automáticamente vuelvo a recalcular y me dice, mira, ahora toma entonces, sigue recto, digamos, dos calles y otra vez a la derecha, ¿sí? ¿Ok? Es decir, yo puedo volver, digamos, a no seguir el camino ese y seguir otro, pero es como que constantemente me va dando, digamos, información útil, ¿no? Información útil acerca de cuál es el camino, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿sí? Uno va tomando, digamos, la dirección, digamos, que va queriendo. Por eso es que el curso siempre te dice, ¿sí? Y te dice que esto es un volver a elegir. A cada instante vuelves a elegir, ¿ok? Así que ahora después vamos a hablar un poquito más acerca de todo eso, ¿sí? Formula algo al principio, que con lo que ven acá, digamos, en negrita, que es muy importante. Dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y en esto reside la paz de Dios. ¿Sí? De hecho, todo lo que se ve en el curso se basa en eso. ¿Sí? Se basa en identificar en qué es real y qué no es real. ¿Sí? Lo que no es real, obviamente no existe, te dice el curso. ¿Sí? O sea, nada irreal existe. O sea, obviamente no existe lo que no es real. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Es que nosotros lo hacemos realidad, nosotros le damos esa realidad. ¿Sí? De alguna forma, digamos, nosotros como que constantemente le vamos dando, digamos, una realidad, ¿no? ¿Sí? Y en esto reside la paz de Dios, ¿sí? O sea, la paz básicamente, digamos, está dada porque nada real puede ser amenazado. O sea, yo me adelanto a algunas cosas más adelante, pero básicamente el concepto sería que nada de lo que tú hagas aquí va a cambiar nada acerca de ti, ni de tu hermano, ni de nada. ¿Sí? No va a cambiar absolutamente nada. ¿Sí? Esto se contradice, digamos, con, bueno, claramente, digamos, por ejemplo, con las religiones, ¿no? O sea, que hablan, digamos, del castigo, ¿sí? La penitencia, ¿sí? La culpa, y que tiene que haber un perdón para eso, porque si no, digamos, ¿sí? Sigues todavía, digamos, como en pecado, ¿sí? Sí, te habla, digamos, de un juicio final y, bueno, un montón de cosas, digamos, que hacen referencia, digamos, a las religiones, que acá también se hace referencia,
pero básicamente lo comentas desde este punto de vista, ¿no? Te dice que nada real puede ser amenazado. Es decir, tú nunca cometiste ningún pecado. Así que no te das problemas, o sea, no tienes que tener una penitencia, un castigo, lo que sea. O sea, fuiste creado, digamos, a imagen y semejanza de Dios, eres igual que Él, ¿sí? Porque, o sea, tu Padre siempre, digamos, te va a cuidar, ¿no? Entonces eso es lo que va postulando el curso. Vamos a ver, digamos, un paralelismo, vamos a llevarlo, digamos, al punto de la ciencia, ¿no? Hasta dónde la ciencia llegó hoy en día, qué es lo que se observa. Bueno, la ciencia, digamos, la parte más avanzada de la ciencia, tenemos todo lo que es la física cuántica, ¿no? La cuántica, ¿no? A diferencia, digamos, de lo que es las teorías de Newton, ¿sí? En el cual hablamos de tiempo, espacio, ¿sí? Eh, hablamos de gravedad y un montón, digamos, de reglas, ¿sí? La cuántica, digamos, toma algo diferente, es decir, ya hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Se definió la teoría que había empezado, digamos, con Einstein, sí, a definir toda la parte de la teoría cuántica, ¿sí? En el cual se comenzó a decir que al fin de cuentas, bueno, las cosas no son como realmente parece que nosotros las estamos percibiendo, ¿sí? La física cuántica, digamos, empezó a estudiar el tema de las partículas, ¿sí? Es decir, yo por ejemplo, o sea, acá tengo mi mano, ¿no? Tengo mi mano, pero si yo empiezo a verlo con un telescopio, digamos, esta mano, ¿sí? O sea, perdón, con un microscopio, ¿sí? Con un microscopio, ¿sí? Voy a ver justamente, digamos, las partículas que componen, digamos, mi mano, mi cuerpo. Voy a llegar, digamos, a las células, ¿sí? Cada una de las células, al fin de cuentas, digamos, está compuesta por moléculas, ¿sí? ¿Ok? Pero ¿qué vemos? Que entre las células hay espacios vacíos entre las células. Ahora, cuando yo agarro una sola célula, veo que está compuesta por moléculas, y también entre las moléculas hay espacios, ¿sí? Tomo una molécula, ¿sí? Y claro, esa molécula, digamos, tiene ciertos componentes. Empezamos a hablar de los átomos, ¿no? Los átomos con su protón, con sus neutrones, protones, electrones, ¿sí? Todos los componentes, al fin de cuentas, digamos, del átomo, pero entre esos componentes hay espacios vacíos, ¿sí? Hace un tiempo atrás se dijo, bueno, o sea, además del electrón, ¿cuáles son las partículas más pequeñas que hay? Se empezó a hablar de la partícula de Dios, ¿no? Y empieza el concepto del bosón de Higgs, ¿sí? El bosón de Higgs era básicamente, digamos, bueno, Higgs justamente dice, al fin de cuentas, o sea, en el fondo tiene que haber algo, tiene que haber alguna partícula que le da vida a todo esto, ¿sí? El bosón de Higgs, ¿sí? Lo que definía era ese campo. Dice, todo esto es un campo en el cual está, al fin de cuentas, conformado por unas partículas base que le dan realidad a todo el resto de las partículas, ¿no? Y se empezó a hablar justamente de la partícula de Dios. Bueno, vamos a buscar la partícula de Dios, ¿sí? Se generó en Suiza, digamos, el acelerador de partículas, ¿sí? O sea, un tubo muy grande, sí, creo que es, no sé, creo que es un metro, metro y medio, digamos, de diámetro, sí, un poco más, sí, con un recorrido, creo, de 200 o 400 kilómetros, que recorre, digamos, una buena parte, y lo que se busca ahí es decir, bueno, vamos a hacer chocar las partículas, a ver qué se genera, ¿sí? Porque entonces agarran los electrones, los chocan, digamos, a la velocidad de la luz, ¿sí? ¿Ok? Y se generan nuevas partículas, ¿sí? Entonces esas partículas se vuelven a hacer chocar y así sucesivamente, ¿no? Y claro, se llega, digamos, a partículas subatómicas, ¿sí? Los quarks, ¿sí? Los quarks son esas partículas que conforman, digamos, el campo cuántico, ¿no? Pero un quarks tiene una característica, ¿sí? Que depende, digamos, quién mire o quién observe ese quartz cambia, ¿sí? ¿Ok? Entonces, digamos, acá se empiezan a ver varias cosas desde el punto de vista, digamos, científico, ¿no? Primero, que esto que veo acá de la mano, en realidad tiene un montón de espacios vacíos. Tiene un montón de espacios vacíos. Cuando llego, digamos, a esas partículas subatómicas, llamados los quarks, que componen ese campo cuántico, imagínense en esto, vendría a ser como un solo campo, ¿sí? Con un solo tipo de partícula, que en realidad, digamos,
nosotros vamos haciendo una interpretación, ¿sí?, de la energía que hay en ese campo. Y a esa interpretación la llamamos información, ¿sí? ¿Ok? Decimos, bueno, o sea, en este campo, digamos, en este campo cuántico hay información. Por ejemplo, una información podría ser la estructura del cuerpo, la estructura celular, ¿sí? Empiezo a definir reglas, ¿sí? Cómo se van a comportar, ¿qué cosa? La información, ¿sí? La energía, cómo se va a comportar. La energía siempre se comporta igual, al fin de cuentas, pero yo empiezo a definir reglas sobre eso, ¿no? Diferentes reglas, ¿sí? Entonces la cuántica realmente, digamos, es un paso muy importante desde el punto de vista de la ciencia, porque hubo muchos físicos que se dedicaron a la cuántica, digamos, uno fue Max Planck, ¿sí? Max Planck también, digamos, una persona muy reconocida, con muchos premios Nobel en física, ¿sí? Se dedicó toda su vida a la física. De hecho, cuando recibe el último premio Nobel, ¿sí? Siempre lo comento esto, cuando recibe el premio Nobel, ¿sí? Lo que dice es que, bueno, después de haber dedicado toda su vida al estudio de la física, ¿sí? Un físico te dice esto, ¿no? O sea, dice, bueno, debemos suponer, ¿sí? Bueno, dice primero, dice que la conclusión que tiene es que la materia no existe, la materia como tal no existe, no hay nada, ¿sí? No existe la materia. Entonces dice, debemos suponer que hay una mente consciente que crea todo y le da vida a todo lo que conocemos, pero la realidad es que no hay nada, ¿sí? ¿Ok? Y a partir de ahí, bueno, nada, uno empieza a investigar y va a encontrar diferentes culturas que ya hablaban de todo esto, ¿no? Em, pero la física, digamos, básicamente está llegando a ese concepto. Entonces, como que la cuántica, digamos, es algo bastante cercano a todo esto, ¿sí? ¿Ok? De hecho, es como lo más cercano, digamos, que tenemos hoy en día. Entonces, el curso, digamos, justamente se empieza, digamos, a hablar de esto. ¿Qué empieza a decir? ¿Sí? Dice, bueno, primero tenés que identificar qué es real y qué no. Te dice que ya, primero, para empezar, hay algo que es real y hay otras cosas que no. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, nos empieza a dar diferentes pautas, ¿no? Nos empieza a hablar, por ejemplo, de los milagros, ¿sí? Básicamente, ¿qué es un milagro? Bueno, el milagro no es un milagro que podría decir yo acá, no sé qué yo, como se ve, por ejemplo, o sea, a veces decir, bueno, o sea, la persona camina por el agua, ¿sí? O yo tengo la capacidad, digamos, de hacer revivir a alguien, ¿sí? Eso no es un milagro para el curso, realmente eso no es un milagro. ¿Sí? Eso lo llama, digamos, justamente, digamos, como un acto casi, digamos, de circo, porque en realidad no es nada. Sí, ahora vamos a hablar un poco más acerca de eso, ¿no? Te dice que al fin de cuentas, digamos, un milagro es un cambio de percepción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si empezamos a ver el paralelismo que le hacía con la parte de la ciencia, ¿sí? La ciencia, digamos, maneja el tema de la cuántica, ¿no? Todo ese campo cuántico. Y yo le dije, cada quartz que uno observa va a cambiar justamente con el punto de vista del observador, ¿sí? Es decir, cuando nosotros cambiamos la forma de ver las cosas, lo que vemos, al fin de cuentas, cambia, ¿sí? Y eso es algo, digamos, que se prueba justamente por medio de la cuántica, ¿sí? Desde el punto de vista científico, pero también, digamos, el curso se basa básicamente en todo eso. Te dice, lo que tú ves, que te enseñaron, que al fin de cuentas es luz que ingresa por tus ojos, ¿sí? ¿Ok? Llega a tu cerebro y ahí se traduce, ¿sí? Y se hace, digamos, el tema, se le da el concepto, digamos, a la imagen, ¿no? No es así, ¿sí? Eso no es así. Sino que justamente, digamos, todo lo que, imaginemos, ¿no? Los ojos como si fuese un proyector. El ojo está proyectando. ¿Qué proyecta? Tus pensamientos, tus creencias, tus deseos, tus emociones. Todo eso es lo que está proyectando, digamos, básicamente, digamos, tus sentidos proyectan todo eso. ¿Sí? Entonces ya no es algo que nosotros, ¿sí? Básicamente es diferente. ¿Por qué? Porque, o sea, yo hasta un momento, digamos, hasta antes de comenzar con el curso, creía, ¿sí? Que básicamente, digamos, el concepto era que la causa estaba en el exterior, ¿sí? Y el efecto estaba en mí. Es decir, si alguien me decía algo, ¿sí? Y claro, ese tiene la culpa. ¿Por qué? Porque ese es el que decidió decirme o hacerme algo.
¿sí? Entonces, digamos, el efecto está en mí, pero la causa estaba en el exterior, ¿sí? El curso te empieza a decir, no, no, eso no es así, sino básicamente, digamos, tú tienes un concepto errado de lo que es la realidad. Te dice es un concepto errado, ¿sí? Te dice la causa, ¿sí? Está en tu interior, ¿sí? Y el efecto, ahí viene otro punto importante, porque podríamos pensar que el efecto está afuera. El efecto no está afuera, está en el mismo lugar que la causa. Causa y efecto son lo mismo y se dan en un mismo instante, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque te dice que al fin de cuentas, digamos, todo lo que nosotros parece ser que percibimos, en realidad lo estamos proyectando, ¿sí? Yo estoy proyectando, por ejemplo, digamos, esto es lo que estamos viendo ahora. Después vamos a ver, digamos, más adelante que en realidad, digamos, la proyección no la hago yo, no la hace Fayán, ¿sí? No la hace Carlos, Gladys, Fiamma, no la hacemos ninguno de nosotros, sino que básicamente la proyección, ¿sí? Viene de una única mente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, el curso empieza a hablar de todo esto. Entonces, ¿qué le dice? Le dice, esto es como que tenés dos tipos de pensamiento, ¿sí? Tenés un pensamiento que es real y otro pensamiento que no es real. O sea, que te hace pensar cosas que no son reales, pero le da esa realidad. Y a ese segundo pensamiento lo llama el ego, ¿sí? ¿Ok? El ego, digamos, llama justamente, digamos, a todo eso, ¿sí? A ese segundo pensamiento, ¿sí? Entonces te dice, básicamente, digamos, lo que tú ves, ¿sí? Lo que tú ves con tus ojos, ¿sí? Es una percepción de una proyección tuya. Tú proyectas y percibes. Claro, percibes con parece ser, digamos, con los sentidos, ¿no? ¿Ok? Pero en realidad lo que estás viendo ahí son tus propios pensamientos, ¿sí? ¿Ok? Entonces te dice, este pensamiento egoico, el pensamiento del ego, lo que te hace creer es que eso es verdad. Es que parece que yo estoy acá y ustedes están en otro lado, no sé dónde están, ¿sí? Donde yo estoy acá y la pared está ahí, estamos todos separados, ¿sí? Porque el curso empieza a hablar de eso, te dice, bueno, ¿esto en qué comienza todo eso? ¿Por qué se da todo eso? Porque hay un momento en el que tú quisiste estar separado, quisiste experimentar qué significa estar separado. Esto te dice, o sea, imagínate, digamos, que tenés una única, una única mente que es todo, una única conciencia. Le podemos llamar Dios, universo, ¿sí? Luz, ¿sí? Como cada uno le resuene, ¿sí? Yo voy a utilizar como, digamos, lo llama el libro, pero le podemos dar el nombre que cada uno quiere, no hay problema, ¿sí? Esto es una única conciencia que es el todo. Es lo único que hay y no hay otra cosa. Eso es real, eso es la realidad, ¿sí? ¿Ok? Entonces, dice, ¿cómo puedes experimentar que estás separado de algo que no te puedes separar? ¿Sí? ¿Ok? Entonces el curso dice, para eso, ¿qué es lo que hiciste? Tú mismo creaste algo llamado el ego, pero lo fuiste creando a partir de un sueño. Es decir, induciste soñar, empezaste a soñar. Y en ese sueño, ¿sí? Creas un sistema de pensamiento llamado el ego, ¿sí? Que el ego lo que hace es decir, te hace creer que estás separado. Claro, cuando una parte de toda esa mente, que es todo, se separa, que nunca se separa la realidad, sí que nunca se separa, sino que sueña, y en ese sueño cree estar separada. Claro, imagínense, de estar con el todo, sí, bueno, con todo lo que hay, un momento está separada. Entonces en ese momento empieza a tener miedo, ¿sí? Miedo por esa separación, porque claro, se siente sola, ¿sí? ¿Ok? ¿Y qué le viene? La culpa. La culpa, ¿sí? La culpa justamente, ¿por qué? Porque sabe que al fin de cuentas indujo eso. Entonces, ¿qué hace? Como no puede soportar, ¿sí? Ese miedo tan fuerte que hay, induce un segundo sueño, ¿sí? El curso empieza a hablar de esto, no da exactitud específica, digamos, sobre esto, porque te dice al fin de cuentas, digamos, esto es un curso práctico, ¿sí? Okay, no es un curso para que te pongas a razonar, no es un curso para intelectuales, ¿sí? No es que acá vamos a ver y bueno, esto significa tal cosa, aquello, tal otra,
si bien vamos a dar una buena base, digamos, de lo que es la metafísica del curso, toda la parte, digamos, intelectual, el curso empieza a tener sentido cuando lo practicamos, ¿sí? Si no, es como leer cualquier libro, ¿sí? Yo no puedo leer cualquier libro. Y cuando se ve esto, cuando decir, bueno, yo me he encontrado hace con gente que me dice, ah, sí, yo el curso ese lo hice hace tanto tiempo, ¿sí? Ok, pero claro, falta llevarlo a la práctica. Esa es la parte, digamos, importante, ¿sí? Ok, la práctica del curso. Ambas cosas van de la mano. Tenemos que hacer práctica y tenemos que también, digamos, leerlo. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas nuestra mente necesita comprender esa metafísica, ¿sí? Si no, vamos a seguir como probablemente seguíamos hasta ahora, ¿no? Entonces, lo que hace, digamos, en ese segundo sueño, vuelvo a retomar el tema, cuando induce el segundo sueño, porque ya no soporta más el miedo, ¿sí? En este segundo sueño sueña que está totalmente fragmentada, ¿sí? En 1.000 millones de partículas, así como dice el curso, no quiere decir que sean 1.000 millones, ¿sí? Ok, pero muchas partículas. Ahora, cada partecita de esa mente es como que al final sueña que es una entidad. Hay una parte de esa mente que sueña que es Fabián, ¿sí? Ok. Y dice, bueno, no me gustaría hacer así, estudiar esto, yo estudio temas de tecnología, de seguridad, ¿sí? Me gustaría hacer esto, ser hombre, aquello, lo otro, ¿sí? Y se crea una identidad, ¿sí? Y esta partícula sueña que está separada del resto, ¿sí? Claro, hay otras partículas que creen que son Carlos, que creen que son Ivette, Gladys, cada uno de ustedes, al fin de cuentas, pareceríamos que fuésemos todos distintos, ¿sí? El curso te habla justamente, digamos, del tema ese, la dualidad, ¿sí? Te dice, vives en un mundo dual, en el que todo se creó a partir de esa separación. Cuando se produce esa separación, todo lo que tú a partir de ahí proyectas tiene que ver con eso. Separación, miedo y culpa. Y vamos a ver que en todas las situaciones, o en todas las cosas que vemos, se ve esto, ¿sí? Todo está separado, ¿sí? Acá me pregunta en el chat por qué hubo esa intención inicial de separación. Bueno, como comentaba, ¿sí? Esa partícula, digamos, quería sentir qué significaba, ¿sí? Estar justamente, digamos, separado de esa mente, pero no se podía separar, ¿sí? Como te decía, Carlos, si el curso no da tanta información acerca de qué pasó en ese momento, ¿sí? ¿Ok? Claro, porque lo agarramos y según la Biblia, justamente, digamos, hay mucho parecido, digamos, en estos puntos, ¿sí? De hecho, la Biblia habla del sueño de Adán, habla del sueño de Adán, pero una característica es que en ninguna parte de la Biblia dice que Adán haya despertado, ¿sí? Es, digamos, un punto, digamos, importante. ¿Por qué? Porque el curso de milagro dice eso. Dice, tú no te das cuenta, pero tú estás dormida. Por eso se habla del despertar. Tú estás dormida, tú estás soñando, tú crees que esto es real, ¿sí? ¿Ok? Te dice, pero no te das problema, no te pongas mal, digamos, ahora por eso, sino que empecemos, digamos, justamente con esto. Dice, al fin de cuentas, la mente, ¿qué necesita? Un entrenamiento mental. Un entrenamiento, ¿sí? Así como algunos van al gimnasio, entrenar el cuerpo, aquello, lo otro, si la mente requiere un entrenamiento mental, ¿sí? Y eso es el curso de milagros. Pero te dice, bueno, ten en cuenta lo siguiente. Persona, Fabián, está creada por el ego. Es una entidad que está siendo soñada, que parece ser que es Fabián, ¿sí? Que ese eres tú, te dice, soy yo, al fin de cuentas, Fabián, ¿no? Pero te dice, Fabián es el que va a leer el libro. Entonces no tienes que leerlo razonándolo, porque si tú lo razonas, es el ego el que está haciendo esa interpretación. Entonces, lo que te pide es, una parte del curso te dice, no creas nada de lo que dice este curso. ¿Por qué? Porque creer, ¿qué significa? Creer en algo significa que al fin de cuentas empezamos a buscar bases, ¿sí? Para decir, bueno, si yo voy a creer en esto por tal cosa, ¿no? O sea, yo puedo creer por dos formas, ¿no? Uno, porque tengo una base de información de cosas que han pasado antes, por eso creo que eso puede ser, ¿sí? Otra es, bueno, la fe, ¿no?
¿ok? Yo tengo fe en esto, creo en eso, pero no tengo, si me preguntas, no tengo ningún fundamento, ¿no? Entonces te dice, digamos, Jesús en el curso te dice, bueno, no creas nada de lo que dice este curso, ¿sí? Empieza a leerlo, haz tus lecciones, no las juzgues, ¿sí? Pues vamos a ver que el juicio justamente tiene que ver con esto, ¿no? Te dice, no las juzgues, no juzgues las lecciones, solamente hazlas, ¿sí? Ahora date cuenta, ¿sí? Date cuenta que quien aprende no es Fabián. Este no es un curso para Fabián, ¿sí? Es un curso para la mente que cree ser Fabián, ¿sí? ¿Okay? La mente tiene un conflicto justamente de identidad. La mente tiene una percepción errónea. Entonces, vamos a ir dando diferentes pasos, pequeños pasos, que probablemente en el mundo de la forma van a ser pasos grandes, ¿sí? Pero son como pequeños pasos que te van a ir corrigiendo esa percepción. Esa corrección de esa percepción, darnos cuenta en un momento, capaz que yo estoy haciendo mis cosas, mis actividades, estoy trabajando en mi día a día, en mis cosas, y me doy cuenta de que cuando alguien me dice algo, ya no, esa persona no me está diciendo algo a mí, sino que hay algo que yo proyecté y yo mismo lo estoy percibiendo, y cuando lo percibo encima además lo juzgo. Digo, no, al final es el otro que me está haciendo esto, aquello, lo otro, ¿sí? Pero en realidad me freno antes. Si me freno antes, entonces me doy cuenta que eso no es así, no es real, ¿sí? Sino que yo le estoy dando la realidad. Y que básicamente son pensamientos. Son pensamientos. En ese momento se produce una corrección en la percepción. A esa corrección en la percepción el curso lo llama milagro. Eso es un milagro, una corrección de la percepción. Se corrige la percepción, digamos, en un punto en particular, ¿sí? Por eso habla del curso de milagros, de muchos milagros. ¿Por qué? Porque tu vida a partir de ahora tiene que ser eso. Tú tienes que ser un obrador de milagros. Claro, cuando yo le digo esto a alguien, yo soy un obrador de milagros, va a pensar que voy creando cosas así, bueno, este cree que le puede dar vida a todos los demás, ¿sí? Y que cree que puede eliminar todo el coronavirus, no sé qué sé yo, ¿sí? Pero no tiene que ver con eso, porque no es Fabián el que hace el milagro, ¿sí? El milagro se produce en la mente que sueña que es Fabián, en la mente que sueña que es Carlos, que es la misma mente, es una sola, que cree estar fragmentada, cree que está partida en pedazos y que cada uno son mentes diferentes, ¿sí? Y el curso te dice en muchas partes, te dice, tú piensas que piensas, pero no piensas, porque no tienes mente. ¿Sí? ¿Ok? Yo como Fabián, como persona, ¿sí? No tengo mente, ¿sí? De hecho, bueno, esto por ejemplo se los comento a algunos. Ahora voy, Carlos, ahí con la pregunta, ¿sí? Es que si buscamos, por ejemplo, en los diccionarios, ¿sí? La palabra persona viene del griego y significa máscara, máscara. Eso es lo que es la palabra persona, ¿sí? Es una identidad, una falsa identidad que fuimos creando acerca de nosotros. Entonces, ese error en la percepción de nuestra identidad nos hace creer que somos el cuerpo. Claro, cuando yo soy el cuerpo, ahí vienen muchos de los temas, muchas de las cosas que vemos en el día a día. Claro, si yo creo que soy este cuerpo, ¿sí? Bueno, claramente, o sea, agarro un cuchillo, corto acá, el cuerpo se va a lastimar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, como yo creo eso, ¿sí? Entonces digo, bueno, eso le puede pasar al otro, el otro me lo puede hacer a mí, entonces me tengo que defender, tengo que atacar, y ahí viene todo el tema. Y ahí viene el tema de las relaciones, ¿sí? Y todo eso. Para el curso de las relaciones es muy, muy importante, porque la única forma, digamos, de que esta parte de la mente se dé cuenta de quién es justamente proyectando, proyectando. Entonces, en una relación yo proyecto un montón de cosas. En la relación no solamente es con la persona, ¿sí? Puede ser una relación, ¿sí? Con el trabajo, una relación con el dinero, una relación, no sé, con las drogas, ¿sí? Una relación con cualquier cosa tenemos relaciones, ¿sí? Que básicamente son proyecciones, son pensamientos, ¿no? Y ahí se basa, digamos,
todo el tema. A ver, Carlos me pregunta si nuestro propósito tiene que ver con el despertar. Claro, exactamente, sí. ¿Cuál es nuestro propósito? Bueno, justamente, digamos, el tema de, bueno, ahí no, nombras una palabra, digamos, importante, ¿no? Esto, digamos, a cada instante es muy importante cuál es el propósito que nosotros le damos a las cosas, ¿sí? Yo puedo pensar que el propósito de ahora, ¿sí?, es juntarme con ustedes a hablar del curso de milagro. Y Jesús te va a decir, no, no, ese no es el propósito, ese es el propósito que tú crees que tiene. ¿Sí? El propósito que tú crees que tiene, por ejemplo, usar la computadora e internet, y el Zoom es para comunicarte con los demás. Pero no tiene nada que ver con eso. Realmente no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Es el propósito que tú crees que tiene. ¿Sí? El propósito que Fabián cree que tiene estas cosas, ¿no? Pero en realidad hay un propósito más grande, ¿sí? Las relaciones, te va a decir, yo las elegí. Yo te puse, ¿sí?, estas relaciones, entendamos los pensamientos, ¿sí?, para que tú te des cuenta, ¿sí?, de justamente cuál es el camino, ¿sí? Ok, ese descartado, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad en todo esto? Bueno, justamente, digamos, es elegir justamente, digamos, interpretar o darle el propósito a cada instante, el propósito, digamos, que nos dice Jesús o el Espíritu Santo, como quieran llamarlo, ¿sí? O el propósito del ego. ¿Sí? Si yo le doy, digamos, a esto el propósito del ego, bueno, ya es un tema diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque el ego que cree. Y el ego soy yo como persona, ¿no? O sea, como persona, digamos, soy el ego, ¿sí? Entonces, eso es lo que, al fin de cuentas, digamos, empieza como a querer, digamos, interpretar eso, ¿no? ¿Sí? El ego, digamos, cree que es este cuerpo, por lo cual a partir de ahí toma todo en función del cuerpo. Nuestras relaciones tienen que ver con eso, ¿sí? O por ejemplo, o sea, podríamos comenzar por ejemplo, una pregunta, ¿no? Una pregunta que nos podríamos hacer todos, por ejemplo, ¿sí? Lo pueden hacerlo, digamos, a nivel pareja o lo que sea. Si quieren, a nivel pareja es como más fácil para empezar a verlo, ¿no? Pero podemos tener relaciones con cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Podría ser, ¿cuál es el propósito de tener una pareja? Un novio, una novia, ¿sí? Un esposo, una esposa, ¿sí? ¿Cuál es el propósito que nosotros le damos a ella? Entonces un primer ejercicio podría ser eso, bueno, a ver, ¿para qué estoy con la otra persona? ¿Por qué estoy con la otra persona? ¿Sí? La respuesta para llegar al propósito de la pregunta correcta es el para qué, ¿no? El para qué me lleva a identificar, digamos, ese propósito, ¿sí? Si yo creo que la otra persona es, entre comillas, mi media naranja, ¿sí? Claro, entonces proyecté, ¿sí?, todas las cosas que yo creo que me faltan. Proyecté en la otra persona, ¿sí? Entonces la otra persona, o, por ejemplo, no sé, que yo me va a dar amor, ¿sí? Hace falta amor, necesito mucho amor, ¿sí? Dinero, no sé, lo que sea, ¿sí? Pero básicamente esa es una relación que el curso llama como una relación especial. Porque la relación especial es una relación de obtener. Dame, 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 dame. Constantemente, ¿sí? Como por ejemplo, digamos, sería cuando yo, digamos, establezco una relación especial, o sea, o el ego establece una relación especial, ¿sí? Lo que me dice es que, bueno, estoy identificado con el cuerpo, ¿sí? Tenés la otra persona, que media naranja, te va a dar lo que tú te hace falta, ¿sí? Que es amor. Bueno, entonces necesito amor, necesito que me acaricie, que me haga esto, que me haga lo otro, ¿sí? ¿Ok? Pero claro, cuando yo obtengo eso, ¿qué es lo próximo que viene? El miedo. Se proyecta el miedo. ¿Cuál es el miedo que se proyecta? Uy, ¿qué pasa si pierdo a esta persona? ¿Sí? Si pierdo a esta persona, es un problema. ¿Por qué? Porque me va a faltar el amor que ahora he conseguido cubrir con esta otra persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene? Y pueden venir un montón de cosas, técnicas, manipulación, un montón de cosas, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer de alguna forma, digamos, la otra persona dependiente de mí.
¿sí? ¿Ok? Entonces puedo hacer, la dependencia puede dar un montón de formas, ¿no? Puede ser como, por ejemplo, en, a ver, ¿cuál sería, digamos, una opción? ¿Sí? No sé, me siento siempre enfermo, ¿sí? Cuando la otra persona quiere hacer algo, ¿sí? Yo me siento enfermo, no, es que me duele la cabeza, me duele esto, me duele lo otro, ¿sí? ¿Ok? Entonces ese me duele, ¿para qué es? Y para que la otra persona te cuide, ¿sí? Van a ver que, por ejemplo, digamos, las personas que tienen enfermedades como cáncer, todo esto, ¿sí? Son personas que justamente proyectan, digamos, esa falta de algo. Y lo que buscan es proyectar, digamos, la culpa en el otro, ¿sí? Que el otro se sienta culpable y yo estoy mal por vos. Si te vas, ¿sí? Es culpa tuya, así que yo me siento así. Entonces, nada, quédate, sí, bueno, nada, todo eso. O sea, se empieza a formar una relación de solo dame, dame, dame constantemente, ¿sí? Claro que la otra parte se siente, digamos, que como encerrado, ¿sí? Ok, se siente encerrado, pero ese encierro es nuestro, o sea, al fin de cuentas es el mismo, ¿sí? Esto todo, digamos, a nivel mental, ¿no? Y bueno, a ver, voy a bajar un poquito esto, si esperen un segundo, está dando bastante sueño acá. Ahí, vamos a ver ahí. Sí. Eh, entonces, se genera esa relación especial. El curso te habla de relaciones especiales. Dice, el ego utiliza, ¿sí?, las relaciones de forma, digamos, de que justamente, digamos, que lo que está utilizando acá es la empatía. Es un uso raro de la empatía. Te dice un uso extraño. El curso te habla de algo extraño. Es extraño como el ego hace esto, ¿sí? Cómo tú crees en esto, al fin de cuentas, ¿no? ¿Ok? Dice, porque si al fin de cuentas, digamos, tú eres el hijo de Dios, ¿sí? ¿Ok? Tienes todo, no te hace falta nada, ¿sí? Entonces es raro este tema de las relaciones, porque dice, o sea, ¿para qué necesitarías, digamos, una relación si tienes todo? O sea, ¿sí? Entonces te dice, si llegas a entender esto, ¿sí?, no entenderlo, sino básicamente vivirlos desde la mente, llegarías al concepto de una relación santa. Entonces el curso te habla de dos tipos de relaciones, relaciones especiales y relaciones santas, ¿no? ¿Ok? En cual las relaciones especiales es una relación entablada por el ego, que se basa en qué? En la empatía, ¿sí? En la empatía. Pero el ego tiene un concepto errado de la empatía. Que para el ego, ¿qué es la empatía? Y decir, eh, justamente, o sea, me pongo en el lugar del otro, ¿sí? Pero como soy yo. Entonces, si yo veo que sucede algo, no sé, por ejemplo, si una persona mata a la otra, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, yo en lugar de esa persona no lo hubiese matado, ¿sí? Pero es un mal uso de la empatía, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente, digamos, no me estoy poniendo en lugar del otro, sino que básicamente estoy juzgando lo que el otro hizo de alguna manera, ¿sí? Pero lo que no me doy cuenta es que yo en el lugar del otro hubiese hecho lo mismo. Esa es justamente, digamos, la empatía, digamos, real. Es que tú en el lugar del otro hubieses hecho lo mismo. Entonces, si tú hubieses hecho lo mismo, tú no te juzgarías por eso, ¿sí? El libro, por ejemplo, digamos, a todos estos procesos de, de generar esa corrección en la percepción, o lo que se llama el milagro, ¿sí? Porque el milagro en sí, ¿sí?, te dice, para llegar a eso, digamos, hay un proceso que se llama el perdón, ¿no? El perdón es justamente es una ilusión más. Una ilusión, pero que no hace nada, solamente deshace, ¿sí? Porque te dice, la verdad está ahí, tú eres la verdad. La diferencia es que tiene un montón de pensamientos que parecen ser como nubes o un velo que cubre todo y no te deja ver lo que realmente hay detrás. Porque el ego, digamos, es muy, o sea, es muy ingenioso, ¿sí?, para buscarnos la vuelta, ¿sí?, para que nos demos cuenta de, o parece ser que nos demos cuenta de que no, no, tu identidad es este cuerpo, ¿sí? Tenés cuidado que si no cuidas el cuerpo, te vas a morir, ¿sí? Entonces a partir de ahí viene el gran tema. El ego, digamos, tiene unas trampas, digamos, que son las más fuertes, las más básicas, las que más resultados le dan. Uno es la identidad, la creencia en el cuerpo, ¿sí?
porque por cualquier cosa, no sé, viene el coronavirus y es un problema. ¿Sí? Y yo agarré el coronavirus y me puedo llegar a morir. ¿Sí? Ok, de hecho lo veo en los demás. Claro, si le puede pasar a otro cuerpo, ¿por qué no le podría pasar a mí? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, digamos, el ego, digamos, comienza a tratarlo de esa forma. Y el otro, digamos, recurso que tiene el ego es el tiempo. ¿Sí? El tiempo. Crea el tiempo. Cuando no lo hay, el tiempo no lo hay. Al fin de cuentas, digamos, Dios es eterno. ¿Sí? No tiene principio y fin. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el concepto del tiempo, principio y fin, no existe. Si realmente no existe. También son pensamientos, digamos, que nosotros mismos le damos esa realidad. Yo creo que esto está sucediendo, digamos, ahora en este instante, pero más adelante, no sé, vamos a ver otro tema diferente, ¿sí? Y antes estuvimos hablando de otra cosa, de los inicios del curso y todo eso, ¿sí? El Espíritu Santo te dice, no, 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 eso no es así, ¿sí? Eso es solamente, digamos, una técnica que utiliza, digamos, el ego, ¿está? Porque si te pones a ver, te dice, bueno, esto, digamos, es que tú estás en un punto. ¿Qué es el pasado? Bueno, podríamos decir algo que pasó ayer, anteayer o la semana pasada. Pero ¿qué es eso? Es un pensamiento. Es un pensamiento que yo tengo acerca de algo, pero que lo tengo ahora. Ese pensamiento yo lo tengo ahora. ¿Sí? ¿Qué es el futuro? Es otro pensamiento que lo tengo ahora. Esto es como si fuese un eterno presente en el cual yo después digo, bueno, esto parece ser que pasó en otro momento, aquello, el otro, pero es, digamos, es básicamente, digamos, todo un gran truco del ego. De hecho, digamos, si nos quedáramos en el momento presente, ahí encontraríamos justamente, digamos, la verdad. ¿Sí? Porque en el momento presente. Lo que pasa es que el ego, ¿qué te dice? El momento presente, eso es un instante específico, eso no es nada, ¿sí? Es efímero, se va rapidísimo, si no dura nada. ¿Sí? Acá lo importante es que no vuelvas a hacer tus mismos errores del pasado, te dice, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para que tengas un buen futuro. Acordate que el futuro, ¿sí? Si no tienes un buen futuro, te vas a morir. ¿Sí? ¿Ok? Vuelve y va constantemente, digamos, a todas esas trampas. Vamos a ver que las cosas que nos van sucediendo en el día a día, ¿sí? Lo que parece ser que nos sucede en el día a día, tiene que ver con todo esto, ¿no? Y bueno, esta introducción, digamos, a todos estos temas es justamente para que podamos justamente plantear, digamos, todos esos temas, ¿no? Entonces, digamos, el curso comienza hablando de eso, ¿no? Entonces te dice, tú eres un obrador de milagros, ¿sí? ¿Ok? Eh, Da algunos principios de los milagros, ¿no? Te dice, por ejemplo, en el principio número 1, te dice, no hay grados de dificultad en los milagros, ¿sí? No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. No es que es más difícil, digamos, un milagro que otro, no es que, no, para llegar a, no sé, al despertar tuviste que haber pasado diferentes niveles de milagro. Cuando llegues a este milagro de nivel 10, ¿sí? Ahí automáticamente, digamos, despertás. No, no es así, ¿sí? Eh, Sino que dice, básicamente son todo lo mismo. Tú tienes que encargarte de obrar milagros. Y vamos a ir un poco más a fondo, digamos, en qué significa obrar milagros. No, obrar milagros significa te dice, digamos, el curso, digamos, en un punto, date cuenta que tú no puedes resolver, ¿sí? Justamente, digamos, la percepción cuando tú estás pensando eso, cuando tú sueñas eso, ¿sí? Porque tú tienes el problema, piensas en base a ese problema, pero quieres generar una solución diferente, ¿sí? No lo vas a poder hacer, ¿sí? Por eso, digamos, el perdón tiene que ver con eso, ¿no? Te dice como algunos pasos que probablemente puedes aplicar, ¿sí? En los cuales el último paso te dice, tú no lo haces, ¿sí? Ese lo hago yo. Y ese yo me encargo de arreglar el tiempo y el espacio para que se complete, digamos, el milagro. Pero el milagro ya se completó antes cuando tú al fin de cuentas, digamos, lo permitiste, ¿sí? Este es un tema, digamos, de permitirlo, ¿sí? Ante cualquier situación, ¿sí? No sé, que yo voy al trabajo, ¿sí? Y, no sé, una persona empieza a decir algo, ¿sí? Empieza a decir esto, aquello, lo otro, ¿sí? ¿Ok?
Yo lo puedo tomar como algo personal, ¿sí? Personal, ¿no? Entre comillas. Personal significa el ego lo toma, ¿sí? Y dice, bueno, personal es relacionado a la persona, esto va directamente a mí. Yo soy Fabián, la otra persona es otra persona completamente separada, externa a mí, ¿sí? Esa persona es la causa, yo soy el efecto se produce en mí. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo te dice, Jesús te dice, no, ¿sí? Si tú te dieras cuenta en ese instante que lo que parece ser que está ahí, no está, ¿sí? ¿Ok? Te vas a dar cuenta de que, de justamente, digamos, qué es lo que realmente hay ahí. Y ese justamente es el proceso de perdón, es un proceso de deshacer. Yo percibo eso, pero empiezo a deshacer eso de a poco. Claro, pero no lo puedo hacer yo. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que permitirlo, tengo que estar dispuesto a permitir eso. Decir, bueno, muéstrame esto de otra forma, cómo se ve desde tus ojos. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy viendo realmente? ¿Sí? Porque si no, si me paro acá desde el punto de vista del ego, ¿qué es lo que veo? Y veo agravio, veo odio, yo me empiezo, digamos, a enfadar, me empiezo a enojar, empiezo a responder, empiezo a atacar, y ahí voy con toda rueda, ¿no? ¿Ok? Entonces no podemos tener paz. Esa no es la paz de Dios. La paz de Dios es darte cuenta de que nada real puede ser amenazado. ¿Sí? Claro, si te identificas tú con el cuerpo, ¿sí? Okay, si tú le das realidad a lo que es irreal, tú le das realidad a esos pensamientos, claramente, digamos, el otro te puede atacar, te puede hacer algo. Pero si no le das realidad a eso, sí, el otro no te puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay otro. Sencillamente, digamos, no hay. O sea, al fin de cuentas siguen siendo, digamos, pensamientos. El número 2 te dice los milagros de por sí. Bueno, primero el 1, para completar el 1, dice todos son iguales y todas las expresiones de amor son máximas. ¿Sí? Al fin de cuentas, digamos, el milagro es una expresión de amor. Y corrige, al fin de cuentas, la percepción, ¿no? Y los milagros de por sí, en el punto 2, te dice no importan. ¿Sí? No es algo que tienes que estar preocupándote. ¿Sí? Dice que lo que importa es su fuente, la cual está más allá de toda posible evaluación. ¿Sí? La verdad, explicar la verdad, explicar el amor, explicar a Dios, está mucho más allá de este curso. Este curso es un conjunto de símbolos, es una simbología que nos dice, es para allá. Pero tú tienes que recorrer ese camino. ¿Sí? Con el solo hecho de mirar y empezar a leerlo, ¿sí? Dice, no, el camino tendría que ser por aquel lado, ¿sí? Si no lo recorres, no llegarás a ese punto. ¿Sí? Nunca te vas a dar cuenta de eso. Entonces, empiezan a surgir algunas dudas, ¿sí? Para el ego, ¿sí? Porque cuando empezamos a leer el curso, ¿sí? O sea, aquellos que recién, digamos, arrancan, empiezan a leer el texto y todo eso, no se entiende nada. Tal vez al principio, yo cuando empecé a leerlo, no entendía nada, no entendía tantas cosas. Es decir, claro, lo lees y lo entendés. Pero hay un montón de cosas que decís, bueno, ¿y esto qué es? Porque no soy yo el que aprende. El que aprende es la mente. ¿Sí? Ahora yo soy el camino. Soy el camino para que la mente pueda aprender. ¿Sí? ¿Ok? El curso vendría a ser lo siguiente. Vamos a volver al concepto del sueño, ¿no? Que es algo que está muy frecuente, digamos, en el curso, en el libro. Te dice, esto es como si tú estuvieses soñando, ¿no? O sea, vamos a poner, no sé, un hijo nuestro, ¿no? Un hijo pequeño que está soñando. Entonces, el padre se da cuenta, ¿sí? De que el hijo está soñando algo feo. Entonces el niño está quejando, medio como llorando, tiene lágrimas y todo, ¿sí? El padre no va y lo va a despertar, digamos, fuerte, ¿no? Despertarte, sí, eso no es real, ¿no? Y todo eso no le va a hacer así, sí, probablemente nos vamos a acercar, ¿sí? Lo abrazaremos, ¿sí? Le diremos, quédate tranquilo, sí, relájate, solamente es un sueño, ¿sí? Eso es lo que es el curso, ¿sí? El curso lo que te dice es date cuenta de eso. Tú estás soñando algo donde en todo lo que tú crees que es real, estás proyectando separación, miedo y culpa. Y siempre hay miedo. El miedo está en todo, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver, o sea, si no tengo dinero, tengo miedo. ¿Por qué? Porque no puedo pagar las cosas. Si tengo dinero, tengo miedo. ¿Por qué? Porque pueden venir, no sé, otras personas de otra clase social y decir, bueno, tratar de robarme, ¿no? Si no tengo salud, tengo miedo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está mal, me puedo morir.
Si tengo salud, tengo miedo. ¿Por qué? Porque en algún momento podría perder esa condición saludable, ¿sí? Y caer en otro lado, ¿sí? Entonces, es decir, siempre vamos a experimentar ese miedo, aunque probablemente no lo tengamos tan en cuenta, ¿sí? Porque el ego lo que hace es decir, bueno, de fondo hay un miedo fuerte, pero no te lo voy a hacer sentir así, porque si no tú vas a decir, no quiero esto. Cuando tú dices, no quiero esto, estamos en el concepto, por ejemplo, de cómo llegó el libro, el curso, ¿no? ¿Sí? Con estos dos psicólogos, ¿sí? Uno dice, ya está, o sea, no podemos seguir así, ¿sí? Es el momento en el que uno generalmente, digamos, se rinde y dice, bueno, ya no quiero más esto. Muéstrame realmente qué es lo que hay, ¿sí? ¿Ok? Y donde Jesús te dice, bueno, no te puedo mostrar todo de una sola vez, ¿sí? Pero lo que sí voy a hacer, te voy a acompañar, ¿sí? Te voy a mostrar de que todo lo que estás viendo, al fin de cuentas, es miedo. Tú proyectas ese miedo. Si no te puedo quitar ese miedo, porque tú lo estás de alguna forma fabricando, ¿sí? Pero sí te puedo ayudar a deshacer qué es lo que está generando ese miedo, esa fuente, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, eso básicamente, digamos, justamente son nuestros deseos, ¿no? Que después lo vamos a ver, digamos, otro día, ¿sí? Porque obviamente son muchos temas, ¿no? Eh, entonces, ¿en qué punto me había quedado? ¿Sí? No recuerdo, digamos, en qué punto me había quedado, pero bueno. Eh, el tema es que al fin de cuentas te dice eso, ¿no? O sea, es decir, ah, no tienes que preocuparte en obrar milagros, ¿sí? No tienes que estar pensando, hoy hice 0 milagros, ¿sí? 0 milagros, ¿sí? La verdad que soy un desastre, ¿sí? Ustedes en el curso de milagros no puedo generar ni un milagro, ¿sí? ¿Okay? No es algo que tienes que preocuparte, digamos, por hacer milagros, ni porque ocurran, ni todo eso, porque al fin de cuentas, digamos, si tú lo permites, como te dice el punto 3, los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor, ¿sí? O sea, cuando nosotros empecemos a avanzar con el curso, ¿sí? Vamos a notar que vamos a empezar a tener diferentes atisbos, ¿sí? O destellos de amor, de paz, ¿sí? No del amor egoico, que vamos a ver que tenemos que identificarlo, ¿no? Sino, digamos, realmente, digamos, de amor, ¿sí? Es decir, de compasión, ¿sí? De realmente utilizar la empatía como realmente es, ¿sí? Darte cuenta que en lugar del otro hubieses hecho lo mismo, ¿no? No que me trato de ponerme en el lugar del otro y a ver, un segundito, un segundo. Sí, disculpa. Entonces, como les decía, si no es algo, digamos, que tenemos que verlo, digamos, de esa forma. O sea, los milagros van a ocurrir naturalmente, ¿no? Y todo tiene que ver con expresiones de amor. Es decir, cuando yo tenga, digamos, esos destellos, ¿sí? De amor, ¿sí? De compasión, digamos, en el otro, es cuando realmente se empiezan, digamos, a producir esos milagros. Es decir, no cuando yo haga eso, sino que el resultado del milagro termina siendo eso. Empezamos a tener una paz, ¿sí? Importante, digamos, sí, que se da, digamos, a lo largo, digamos, de nuestros días, ¿sí? El punto 3 sigue diciendo, el verdadero milagro es el amor que los inspira, ¿no? Al fin de cuentas, digamos, viene por ahí, ¿no? En ese sentido, todo lo que procede del amor es un milagro, ¿sí? ¿Ok? Eh, entonces, si volvemos a la explicación que yo les di al principio, ¿no? De cómo comienza todo esto, de que hay una sola mente y que después sueña que está separada y que después vuelve a soñar que se fragmenta, ¿no? El curso te dice, date cuenta que nunca te fuiste de aquí. Yo te veo, estás ahí. Estás en el mismo lugar que estuviste siempre, que estás siempre. ¿Sí? La diferencia es que tú crees que tienes que hacer algo para regresar a casa.
tú crees que tienes que hacer algo, no tienes que hacer nada. Solamente deshacer. Tienes que desaprender todo esto que aprendiste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fijémonos, digamos, el concepto del conocimiento, ¿no? ¿Sí? Cuando yo, por ejemplo, ¿qué es el conocimiento? Se lo llevo, digamos, a mi punto de vista personal, del ego, ¿no? Yo estudio tecnología, seguridad, ¿no? Y mi obsesión siempre fue ser una persona que conoce mucho, porque si yo conozco mucho, soy una persona que sobresalgo. Si sobresalgo, soy alguien especial. Acá viene el tema, ¿no? El especialismo, ¿no? El ego. ¿Sí? Yo me siento especial, es decir, puedo competir con otro, de hecho, digamos, puedo ser más que otro, cuando en realidad, digamos, seguro te dice, son todos lo mismo y son todos uno, ¿sí? ¿Ok? Solo que tu ego, tú crees que eres más que el otro, ¿sí? ¿Ok? Y acá vienen muchas cosas con el tema de los milagros, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, el concepto, digamos, sería la relación especial que tenemos con Dios, que tenemos con Jesús, ¿sí? Decirle, digamos, a otra persona, van a ver, digamos, que una persona que, o alguien, una mente que empieza, digamos, a obrar milagros, no anda comentando nada. No, la realidad es que no va a comentar nada. Así yo, por ejemplo, yo comentara, no, ¿saben qué? Hoy hice 6 milagros, ¿sí? ¿Ok? Y le empiezo a comentar, básicamente lo que estoy estableciendo es el especialismo, de fondo es el especialismo, ¿no? ¿Sí? No sé, Dios me quiere más a mí que a otras personas, ¿sí? ¿Ok? Por eso, bueno, comenzó conmigo. De la misma forma podríamos verlo con Jesús, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, Jesús? ¿Por qué esa persona y no soy yo? ¿Sí? Yo quiero ser como ese, yo quiero ser como el otro. Hoy en día ese tema, digamos, del especialismo, ¿sí? Se ven un montón de lados, ¿no? O sea, bueno, uno es el conocimiento que les dije, ¿no? ¿Sí? El tema de decir, bueno, yo conozco más que otros, tiene que ver con eso. O sea, el conocer más que otro me permite separar, de alguna forma me permite separar, ¿no? Pero de fondo, ¿qué tengo? Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Y de que venga otro que sepa más que yo. ¿Sí? Ese es el tema, digamos, del conocimiento. Fíjense que todo lo que fuimos generando, todas esas reglas que pusimos nosotros en el campo cuántico, acerca de cómo interpretamos todo eso, lo que está ahí, lo que llamamos información, tiene que ver justamente, proyectamos esos miedos, ¿sí? Vamos proyectando, digamos, la separación, el miedo, la culpa, todo eso, digamos, constante. Es constante, ¿no? Hoy en día se ven un montón de cosas, o sea, lleguemos, no sé, por ejemplo, al fútbol, ¿sí? Chicos, y no, yo quiero ser como Cristiano Ronaldo, yo quiero ser como Messi. ¿Qué está viendo, digamos, el chico de entrada ahí? Y que Messi y que Cristiano Ronaldo son diferentes a nosotros, ¿sí? Primero que es alguien diferente, distinto, él es Messi y yo soy Fayán, ¿sí? Messi sabe jugar bien al fútbol, Fayán no es un desastre, ¿sí? ¿Ok? Entonces, digamos, ya marca, digamos, una diferencia, ¿no? ¿Ok? Pero claro, si yo voy y me saco una foto con Messi, ¿sí? Cago, pa, a las redes sociales. Subo a las redes sociales. Ah, miren, yo me saqué una foto con Messi, todos ustedes no. ¿Sí? Okay. El especialismo, digamos, siempre, digamos, está en todo, ¿no? Acá, digamos, tengo, digamos, a ver, digamos, algunas preguntas. A ver. Dice, si todo lo proyectemos, el virus es una proyección colectiva. Sí, el virus es una proyección colectiva. Entonces, dijimos, digamos, que el colectivo, sí, no hay realmente, digamos, en la conciencia de unidad, ¿no? O sea, el curso nos lleva a la conciencia de unidad. Es decir, darnos cuenta de que hay una única mente y hay un solo ego, no hay 7.000 millones de ego, ¿sí? Ok, 7.000 millones de mentes, sino que hay una sola, ¿sí? Entonces, si él ya está más despierto y consciente, él no usaría máscaras ni guantes cuando tiene que entrar a un ambiente de enfermos. Bueno, ok. Vamos a llevar, digamos, el tema, ¿no? El curso, digamos, primero te dice, todo este entrenamiento es para la mente, ¿sí? No tiene nada que ver con lo que tú percibas aquí, en el mundo de la forma, en el ámbito de la forma. Te dice, todo lo que hacemos, al fin de cuentas, de lograr milagros, los cambios de percepción, no lo hacemos pensando en que vamos a cambiar la forma, ¿sí? La forma que sea lo que sea.
¿Cuál es el concepto, digamos, del curso? Es que si al fin de cuentas, digamos, nosotros estamos en paz, ¿sí? No importa lo que parece ser que se perciba, ¿sí? Porque tú vas a estar en paz, ¿sí? No importa, digamos, que si hay un virus, si hay esto, si hay lo otro, tú vas a estar en paz, ¿sí? Fíjense, o sea, hace un tiempo atrás justamente estaba pensando, digamos, más a fondo, digamos, acerca de los temas, porque yo, digamos, un tiempo atrás, digamos, también quería ayudar, ¿sí? ¿Qué es ayudar? Bueno, si empezamos a verlo, el ayudar, bueno, tiene que ver con una necesidad, digamos, de cada uno. O sea, yo no estoy en paz porque veo al otro tal cosa, ¿no? El otro, no sé, el otro no tiene dinero, no tiene trabajo, no conoce, ¿sí? Entonces, el que no estoy en paz soy yo, no tiene nada que ver con el otro no está ahí, ¿sí? Porque entonces, como yo no estoy en paz, ¿sí? Creo que el otro necesita mi ayuda. También cuando yo voy a tratar, por ejemplo, no sé, que yo, algún enfermo o algo, digamos, al fin de cuentas, digamos, tiene que ver con decir, bueno, si yo estuviese en paz, el otro, digamos, no tendría, digamos, lugar ahí, ¿sí? Porque el curso lo que te va diciendo es que no hacemos nada de esto para cambiar la forma, ¿sí? Lo que se ve acá. Pero van a venir, digamos, cambios acá en la forma, ¿sí? Porque el curso te va diciendo, digamos, que depende a quién tú elijas, si eliges el ego o si eliges, digamos, el maestro del amor, ¿sí? Se te van a ir presentando, ¿sí? Los testigos correspondientes, de uno o de otro, ¿sí? Es decir, si yo me identifico claramente con este cuerpo, ¿sí? ¿Qué voy a vivir? Separación, miedo y culpa. Y lo voy a vivir bien a flor de piel, créanme. Todas las situaciones van a tener que ver con eso. Y parece ser que pasa esto, y que pasa lo otro, y que pasa lo otro, y no termina más, y siempre vienen cosas. ¿Sí? ¿Ok? Cuando yo voy eligiendo, digamos, al maestro, digamos, del amor, sí, cosas que a mí me van pasando constantemente, si es que, bueno, todo tu entorno, sí, empieza a estar, digamos, justamente, digamos, en paz, más tranquilo. Si bien se escucha nena que grita, si no sé si lo escuchan, pero ¿sí? Eh, el ambiente que te empieza a rodear, ¿sí? Ya empieza a estar todo más tranquila, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no te empiezas a identificar con todo eso, ¿sí? Entonces, no usaría máscaras ni guantes cuando tiene que entrar a un ambiente de enfermos. Es que en realidad, digamos, sabe que no tiene que ver con la forma. O sea, al fin de cuentas, este entrenamiento es para la mente. ¿Sí? Es para la mente, no tiene que ver con la forma, ¿sí? Pero cuando entre, digamos, a un lugar de enfermo, y va a tener muy claro de cuando entra y primero no está entrando a ningún lado, sino que son los pensamientos que proyectan, ¿sí? Precisamente una de mis ideas con respecto, digamos, a esta crisis biológica actual va hacia la disminución de esa separación. Todos somos uno, exactamente, sí, genera mucho con respecto a eso, ¿sí? Eh, Porque justamente nos da oportunidades de otras cosas, o sea, se empiezan a observar otras cosas, ¿no? Interacciones diferentes, digamos, entre las personas, da lugar, digamos, a otras cosas, ¿no? A pensar diferente, ¿no? Porque justamente yo creo, digamos, que empezó, digamos, a caer muy fuerte el tema, digamos, con la tecnología, y créanme que yo me dedico a la tecnología, ¿sí? Amo la tecnología, me encanta la tecnología, pero la tecnología, si algo no trajo, es felicidad. Sí trajo comodidad, aquello, lo otro, pero felicidad seguramente no trajo nada de eso, ¿sí? Aunque creemos que parecería que pudiéramos crear una tecnología que genere felicidad, la realidad es que no podamos. Y la tecnología nos genera felicidad, ¿por qué? Porque empieza a cortarnos todo ese tema de las relaciones. La forma de que mi mente, si al fin de cuentas, digamos, conozca su verdadera identidad, es justamente, digamos, ese tema, ¿no? O sea, con las relaciones. ¿Sí? Dice, pero si ya tienes la percepción correcta, no tendrías que creer que se va a contagiar. Acá esta parte de la pregunta anterior, justamente que me decía, digamos, que eh, la mente, digamos, o la persona, digamos, que ya digamos, tiene esta percepción corregida, ¿sí? No usarían ni máscara ni guantes cuando tiene que entrar a un ambiente de enfermos. Dice, pero si ya tienes la percepción correcta, no tendrías que creer que se va a contagiar o contagiar a tus hijas. Las llevarías sin miedo a un supermercado o lugar público. ¿Sí? Dice, porque cuando tus hijas se enferman, las llevas al médico. Si
todo solo es percepción, y tu percepción es correcta, se supone que tú estás más consciente que nosotros. Parecería, pero al fin de cuentas somos el mismo, ¿sí? Eh, Nunca te enfermas de nada. La realidad es que si nunca me enfermo, sí, eso sí es un tema. Pero no importa, o sea, porque no tiene que ver conmigo, tiene que ver con, al fin de cuentas, que somos uno, ¿sí? Es uno solo. ¿Sí? De hecho, vamos a ver que si empezamos a poner preguntas entre todos, muchas de las preguntas que parece que el otro pregunta, ¿sí? Son preguntas que nosotros también tenemos, ¿sí? Porque la realidad es que es una únicamente, ¿sí? Y esas preguntas, digamos, las tenemos todos. Eh, a ver, esto lo comentábamos, digamos, en la sesión, digamos, anterior, ¿sí? Una de las cosas que no tenemos que hacer, ¿sí? Es ir negando, ¿no? La negación no es el camino, ¿sí? Es decir, no, todo esto no es verdad, esto no existe, esto, aquello no existe, ¿sí? El virus no existe, si a mí no me puede hacer nada el virus, ¿sí? ¿Ok? No tenemos que ir negando, porque la realidad es que no tenemos ese nivel de conciencia todavía, ¿sí? ¿Ok? Eh, Nos creemos básicamente cuerpo, de hecho, digamos, todavía estamos acá, ¿no? Así que el curso, digamos, te dice, "Mira, si tuviese ese nivel de conciencia, no estarías acá", ¿sí? Te dice, básicamente, ¿no? Es lo que, lo que nos va diciendo, digamos, Jesús, digamos, dentro del libro. ¿Sí? Así que no lo tenemos, así que no tenemos que ir negándolo. Lo que te dice es que, bueno, ve avanzando tú con tus cosas, que parece ser que las recorres en el tiempo, ¿sí? Pero yo te voy a ir ayudando, te dice, ¿no? Dice, cuando tú sientas miedo, ¿sí? Me lo das. Y yo te voy a mostrar qué es lo que está generando ese miedo. Rápidamente te vas a dar cuenta, lo vas a deshacer, ¿sí? Un milagro, ¿sí? Ese cambio de percepción, esa corrección en la percepción. Y sigue, se avanza, y muchos milagros vas a ir haciendo, o si quieren pueden llamar muchos cambios de percepción, se van a ir dando, ¿sí? Muchas correcciones, y eso va a hacer que, al fin de cuentas, digamos, para las otras situaciones, sí, bueno, ya no vamos a estar proyectando, digamos, tanto de eso. Se proyectarán otras cosas completamente distintas, ¿sí? Dice, pero si tú eres el maestro, tiene más práctica que nosotros, y eres nuestro referente. Ok, el curso justamente habla acerca de los maestros de Dios, ¿no? Ok, dice, todos son maestros de Dios. Y te dice, tienes que darte cuenta de lo siguiente, dice, las relaciones yo las elijo, te dice Jesús, ¿no? Dice, yo elijo las relaciones. Tú no eliges las relaciones, tú no sabes por qué estás con esa persona. Era lo que hablábamos antes, ¿no? Del propósito. ¿Cuál es el propósito de que yo estoy con la otra persona? El propósito, digamos, del ego, al fin de cuentas, ¿sí? ¿Ok? Pero Jesús te dice, no, no, esa relación te la elegí yo. Y en esa relación, ¿sí? Maestro y alumno está balanceado, está balanceado. No importa quién es el maestro, no importa quién es el alumno, ¿sí? Pero está balanceado. Y en algún momento alguno puede ser el maestro y otro el alumno, y realmente no importa, no importa. ¿Por qué? Porque tú estás constantemente aprendiendo, ¿no? Si realmente fueses un maestro a nivel de maestro, no estarías acá, te dice, ¿no? Es básicamente lo que dice. ¿Cómo se supone que nos enseña que lo logremos? Dice, si tú aún no logras superar tus miedos, ¿cómo se supone que aún...? Bueno, ok. Les comento mi experiencia. Esto, digamos, mi experiencia, se lo digo desde el punto de vista, digamos, justamente acá, ¿no? De la forma. Eh, Cuando empezamos a hablar de todas estas cosas, ¿sí? Yo, por ejemplo, digamos, antes, digamos, de dar la charla, digamos, me relajo, ¿sí? Lo que busco es esa guía, ¿sí? Constantemente, digamos, trato, digamos, de darme, digamos, el espacio para conectar, digamos, con Jesús y que me guíe, ¿sí? ¿Qué es que me guíe? No escucho a Jesús realmente, o sea, como tal, como vos, como eso lo del libro, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Se van dando, digamos, símbolos, ¿sí? Que me permiten darme cuenta que estoy en el camino, digamos, correcto, estoy en el camino indicado, ¿sí? Algunos lo llamarían intuición, algunos lo llamarían seguir tu corazón, ¿sí?
pero al fin de cuentas, digamos, es lo mismo, ¿sí? Básicamente, digamos, es el espíritu, ¿sí? Que obra en todos los símbolos, ¿sí? Obra a través de ti para justamente, digamos, que tú te des cuenta. Pero tú te das cuenta por lo que percibes. Parece ser que todavía estás ahí, tiqui, 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 ¿no? Entonces Jesús te dice, bueno, yo tengo que ir por ahí, porque de otra forma no te puedo explicar, ¿sí? ¿Qué te voy a explicar? Te voy a explicar todo lo otro que no lo vas a entender. Vas a querer buscarle pero, y esto, y pero el otro, ¿no? Porque entonces te dice, bueno, vamos a trabajar con la percepción. Si tú crees en lo que percibes, yo voy a ir seleccionando los símbolos que manejas normalmente para que te des cuenta de que yo voy arreglando el tiempo y el espacio y yo voy eligiendo todas tus lecciones. Pero la lección es tuya, nunca tiene que ver con el otro, ¿sí? No tienes que ir por ahí convenciendo a los demás, no, y tienen que estudiar el curso de milagros, esto, que no tienes que ir convenciendo a nadie, la lección es solo tuya. Tú tienes que hacer la lección, ¿sí? ¿Ok? Y es un camino. Y una de las cosas es lo que se me da a mí es que cuando yo, por ejemplo, digamos, comienzo a hablar de esto, ¿sí? Créanme, como un montón de cosas, muchas de las cosas que digo, ¿sí? Bueno, obviamente todo, no lo tengo preparado, realmente no lo tengo preparado, ¿sí? Y son cosas que me van surgiendo, ¿sí? ¿Ok? Y yo aprendo mucho de eso, o sea, yo soy un espectador más como ustedes, soy un espectador más como ustedes, ¿sí? ¿Ok? Y esto justamente es, o sea, sí se requieren las relaciones justamente ¿para qué? Y para que la otra parte de alguna forma parece ser que me pregunta, digamos, algo de esto, pero justamente tiene que ver con esa proyección, ¿no? ¿Ok? El curso, digamos, algo que te dice es, imagínate como si en la relación, si tú te hubieses puesto de acuerdo previamente con la otra persona y le dices a la otra persona, mira, necesito que me hagas sentir odio, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le doy, digamos, eso, tú le diste, digamos, ese script, digamos, a la otra persona, ese guión, la otra persona, digamos, toma el guión y dice, ah, este quiere que le haga sentir odio. Bueno, esto es fácil, ¿sí? Agarra y de alguna forma hace sentir odio, ¿sí? Ok, ¿para qué eso? Y para que justamente me dé cuenta de que, ¿dónde está el odio? ¿Sí? Tú no puedes, de alguna forma, digamos, sentir algo o saber de algo que tú ya previamente no lo conoces, ¿sí? Entonces lo tienes dentro de ti. Y tienes que darte cuenta que eso lo tienes dentro de ti, ¿no? Entonces, Jesús te dice, yo te voy a ir seleccionando, yo te voy a ir seleccionando, digamos, esas relaciones, ¿sí? Para que sean tus lecciones, ¿no? Acá te damos otra pregunta de Carlos, dice, ¿los símbolos usualmente qué forma tienen? Bueno, eso, son la forma, los símbolos le llamamos a la forma, no sé. Por ejemplo, o sea, cosas que me han pasado a mí, sí, gente no suele, digamos, estar comentándolo, pero les voy a comentar para que más o menos sepan, digamos, cómo es el tema. ¿Sí? Hace un tiempo atrás justamente tenía, digamos, una consulta que era, bueno, ¿cómo pasar de relaciones especiales a relaciones santas? ¿Cómo hacer que una relación sea santa? Es decir, vivirlas de la mente y no desde el cuerpo, no desde el ego, no desde el pensamiento, ¿no? Sino desde, al fin de cuentas, desde el corazón, ¿no? Desde la mente en sí. ¿Sí? Nada, venía con esa pregunta, se la hacía, conversar con algunas personas, todo, ¿sí? Me acuerdo que estuve toda una mañana con esa pregunta, digamos, acá, si la tenía acá y pensaba acerca de esto, ¿sí? Claro, mi actividad básicamente tiene que ver con las computadoras, el teléfono, de todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿sí? Ok, llego, ¿sí? Abro el celular, ¿sí? Abro el celular. Y ni bien abro el celular, me aparece, ¿sí? un, un anuncio en el Telegram, que yo el Telegram ni siquiera lo tenía abierto. Yo desbloqueé el celular, me aparece, digamos, un mensaje en un grupo de Telegram que decía, que me hablaba de un webinar que iban a dar, creo que al día siguiente o 2 días después, que decía cómo transformar una relación especial en una relación santa. ¿Sí? Es decir, concretamente te va a salir eso. ¿Sí? Lo que hace, digamos, el espíritu es utiliza tus símbolos comunes o las cosas que tienes a tu alrededor comúnmente todos los días, ¿sí?
para llamarte la atención, para guiarte, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, a mí en el caso, digamos, básicamente, digamos, utiliza todo lo que tiene que ver, digamos, justamente con lo que hago habitualmente, ¿eh? Con el tema de internet, ¿sí? Mismo, digamos, el curso de milagros, ¿sí? Otras personas que escucho, ¿sí? Todo eso, digamos, al fin de cuentas tiene que ver con eso, ¿sí? Un ejercicio, por ejemplo, sí que les puedo dar que es como bastante fuerte, digamos, si lo empiezan a practicar. No es que probablemente se den cuenta, digamos, la primera vez. Pero imagínense en esto, ¿sí? Imagínense como si estamos en una reunión. Supónganse que estuviésemos todos hablando. Estamos todos reunidos en algún lado tomando algo, estamos todos hablando. Y en un instante ustedes se relajan, cierran los ojos y dicen, ¿qué tal si todas las voces en realidad fueran una? ¿Qué me dirían? ¿Sí? ¿Ok? Yo les puedo asegurar que eso, digamos, es bien fuerte y van a poder ver, van a poder, digamos, sentir, digamos, bueno, un montón de cosas, van a poder experimentar, digamos, un montón de cosas, ¿sí? Yo se los dejo, digamos, para que lo vayan, digamos, así practicándolo, ¿sí? Después lo vamos a ver, digamos, en diferentes formas, digamos, cómo llevar, digamos, cada uno de estos puntos, digamos, a la práctica, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, con decir, bueno, me voy a dar el lugar para experimentarlo. Todo esto tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, para ir cerrando, digamos, algunos temas, ¿sí? Y ya después nos vamos nos vamos a ver en la próxima sesión, ¿sí? Eh, Fijémonos esto, ¿sí? El ego es el pensamiento que yo tengo actualmente, ¿sí? ¿Okay? El pensamiento es el razonamiento. Cuando yo razono algo, ¿qué significa razonar? Y que en base a un conocimiento previo yo empiezo a deducir o a inferir cosas, ¿no? ¿Ok? Pero no doy lugar a otra cosa, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es que yo creo que sé todo. No, no, esto es de esta forma, ¿no? Y no sé, por ejemplo, desde el punto de vista, no sé, de la tecnología, esto se puede hacer solo de esta forma. No doy lugar a nada. No doy lugar a nada. Claro, imposible, digamos, que el curso de milagro pueda hacer algo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cuando lo vea, no lo voy a creer, porque no está, digamos, en mis bases de alguna forma, ¿sí? Entonces, digamos, básicamente, que así lo voy a negar, ¿sí? Lo voy a negar rotundamente, ¿no? Ahora voy ahí con esta otra pregunta, ¿sí? Em, entonces, ¿qué es lo que se busca, digamos, acá con el curso de milagro? Esto es un entrenamiento para la mente, no para fallar, ¿sí? Ahora, lo vas a leer a través del ego. El ego lo va a leer. El ego va a leer este libro, ¿sí? Este curso, ¿sí? Entonces el ego lo va a leer y no lo va a entender. Claro, ¿por qué no lo va a entender? Porque no está dentro de las cosas que el ego, digamos, tiene como bases, ¿sí? No lo va a entender. Y de hecho, digamos, en algunos puntos vas a sentir rechazo, ¿sí? Hay lecciones que probablemente te den miedo, ¿sí? O te den algún rechazo, o no la quieras hacer. No sabes por qué, pero no llegas a hacerla. Sí, a mí me pasaba, digamos, hace estos días, digamos, quería hacer una lección y constantemente me surgían un montón de cosas. Me llama uno, me llama el otro, o pasa esto, pasa lo otro, ¿sí? O sea, la resistencia no necesariamente viene por mí, no es que estoy todo el día sin hacer nada y tengo una negación con la lección, no, realmente no sea así, ¿sí? Pero el concepto, digamos, de que yo quiera, digamos, hacer una lección y empiezan a surgir un montón de cosas, ¿sí? Es el ego, créanme que es el ego, si constantemente, digamos, va poniendo, digamos, esas trabas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos dice el libro, lo importante de esto es que no tenemos, ¿sí?, que hacer un ritual de este libro. No es que, no, yo me levanto a las mañanas y cada vez que me levanto a la mañana hago esto y después hago lo otro y después hago este ejercicio y después hago lo otro, ¿sí? Y antes de irme a dormir esto y antes de irme a dormir otro. Es decir, vamos a tener algunas cosas para hacer, sí, pero no las tienen que hacer tipo ritual. Porque si la haces tipo ritual, en algún momento el ego te va a ganar, porque de hecho te va haciendo justamente, te va poniendo todas las cosas adelante, ¿sí? ¿Ok? Y claro, capaz que pasó el día y no hiciste la lección. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué viene? Y la culpa. ¿Sí? ¿Cuál es la culpa? Y al final, o sea, nunca puedo terminar las lecciones. ¿Sí? Como no puedo terminar las lecciones, claro, nunca voy a lograr esto. ¿Sí? Y siempre soy el mismo
mismo perdedor de siempre, y trácate, 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 comienzo con todo eso. ¿Sí? Diferentes formas en las cuales voy proyectando, digamos, el miedo. Son todos pensamientos de ataque que yo mismo, digamos, voy generando, ¿no? ¿Ok? Entonces, el curso te recuerda, acordate, digamos, cómo comenzaba, ¿no? Nada real puede ser amenazado. Nada de lo que tú hagas acá va a cambiar lo que tú eres, ni lo que el otro es. No, siguen siendo el mismo, ¿sí? Y no va a cambiar, porque nada irreal existe, ¿sí? Esto es lo que tú estás haciendo con este entrenamiento mental. Es tanta ilusión como todo. Sigue siendo una ilusión más. El perdón es una ilusión. Pero es la última de las ilusiones que te permite hacer ese salto y ese cambio en la corrección. ¿Sí? ¿Ok? Perdón, cambio en la percepción, la corrección de la percepción, ¿no? ¿Ok? Tiene que ver con eso. Acá, digamos, la pregunta que tengo dice, ¿qué pasa en la mente de las personas que sufren un accidente o bien de la guerra y quedan enfermos de pánico? ¿Cómo podrían sanarse? Dice, solo haciendo expiación y pidiendo, digamos, a ser supremo en interpretación correcta. ¿Sí? Ante una... bueno, no veo, pero no sé, debe ser como ante una situación difícil o de casi morir, digamos, el ego tiene lugar. ¿Sí? Un trauma, digamos, hace que el ego aparezca o crezca, ¿sí? Y cómo se sana. Bien. Bueno, lo que nos dice, digamos, Jesús en el libro es que tú no lo puedes hacer. Si recuerda, digamos, nosotros no lo podemos hacer porque estamos metidos en ese embrollo, ¿sí? Estamos dando vuelta ahí, ¿sí? ¿Quién lee el curso? El ego. ¿Sí? Entonces, digamos, si yo intento sanarme, es el ego el que está intentando sanarme, y lo único que va a hacer es, me va a crear falsos ídolos. No, y mira, para sanarte necesitas esto, aquello, lo otro, tienes que hacer tal cosa, tal otra, tal otra. El espíritu te va a decir, ¿sí? No necesitas hacer nada. Tú lo único que necesitas es darte cuenta de que no tienes que hacer nada. ¿Sí? Eso es lo único que tienes que hacer. Darte cuenta que no tienes que hacer nada. ¿No? Pero eso tú no te vas a dar cuenta. ¿Sí? Pero yo te puedo ayudar. ¿Sí? Para que tú veas que esas situaciones que estás proyectando, llamémoslos accidente, guerra, ¿sí? Quedo enfermo, digamos, con pánico, ¿sí? Esas cosas que tú fuiste proyectando, te voy a enseñar o te voy a mostrar qué es lo que genera eso, ¿sí? ¿Qué es lo que genera esos pensamientos? Y cuando tú te des cuenta de qué es lo que genera eso, ese proceso, cuando tú te das cuenta de eso, dice el último paso lo doy yo. Y quede tranquilo que eso así es. Y a partir de ahí se produce ese cambio en la percepción. No quiere decir que no quede enfermo, que no quede enfermo, ¿sí? O que no, o sea, el accidente desaparezca, ¿sí? O que si estoy en la guerra automáticamente salga de la guerra, ¿no? Por el cambio en la percepción, pero no vas a perder la paz. Tú vas a estar en paz, ¿sí? ¿Ok? Me acuerdo, digamos, que conocíamos una persona que estaba enferma, ¿sí? Seguía el curso de milagro, ¿sí? Estuvo enferma de cáncer, pero nada, nunca sintió los efectos del cáncer. Sí, claro que la mató, o sea, al cuerpo lo mató, ¿sí? Pero esa persona nunca sintió nada, ¿sí? Y se reía como cualquier otra, ¿sí? Y era exactamente igual que cualquier otra persona, ¿sí? ¿Ok? Pero claro, estaba enferma de cáncer, ¿sí? ¿Ok? Pero tiene que ver con eso, o sea, al fin de cuentas, digamos, con la paz, ¿sí? Cuando uno consigue esa paz mental, el curso lo dice, y yo siempre lo repito, el curso te dice, la paz mental no es un regalo pequeño, ¿no? O sea, cuando tú te des cuenta qué es la paz, ¿sí? Créeme que no vas a querer otra cosa diferente, ¿sí? Porque ahí está el tema, ¿sí? Que te vas a dar cuenta que no importa lo que parece que suceda, ¿sí? No importa lo que parece que le suceda a este cuerpo, porque yo voy a tener muy en claro que yo no soy este cuerpo, ¿sí? ¿Ok? Así que nada,
Es así, o sea, de todas formas lo que nos dice es que cuando tú vayas eligiendo al maestro del amor, ¿sí? Los testigos se van a presentar, ¿sí? Y no lo hacemos para generar cambios en la forma, pero la forma va a cambiar, ¿está bien? Así que, bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta más. Si no, vamos dejando. O sea, yo comencé hoy de esta forma, no sé, nada, en realidad se me ocurrió, no sé ni por qué empecé de esta manera, pero podemos, digamos, ir tocando, digamos, diferentes temas, ¿sí? O sea, yo comencé con el tema de los milagros, y estos son 50 principios de los milagros. Nos habla un montón de cosas, pero igual podemos ir revisándolo a medida que vemos otros temas, así que nada, o sea, si quieren, digamos, en la próxima sesión, digamos, ustedes pueden elegir el tema, ¿sí? O alguna situación en particular, ¿sí? Me pueden cambiar los nombres de las cosas, ¿sí? Para que no sea algo específicamente de ustedes, ¿sí? Me dicen, mira, pasa tal cosa, tal otra, y yo en función de eso, ¿sí? Nada, ahí vamos trabajando, digamos, con eso, digamos, en la sesión, ¿sí? Y si no, yo elijo un tema que no sé por qué se me ocurre ese día. Así que bueno, les agradezco muchísimo, muchas gracias, ¿sí? Mucho amor, bendiciones para todos, ¿está bien? Cuídense y nos vemos el jueves. ¿El jueves? No, el martes.